El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. En tiempos del Señor no se entendía la relación de un maestro con sus alumnos como lo entendemos ahora, ¿no? Pues cuando los niños o los universitarios van a clase, van a un lugar, escuchan las clases y se vuelven a su casa. Y están allí unas horas y se vuelven a su casa, y el maestro igual, pues imparte sus clases y cuando termina, pues tiene su vida. En la época del Señor, el maestro convivía con sus alumnos, convivían. Y en esa convivencia, en las conversaciones, en la misma vida, el maestro iba formando el corazón de sus discípulos, de sus alumnos. Además, en tiempos del Señor no había libros, existía lo que se llamaba la tradición oral y se iba pasando de unos a otros esta sabiduría, como os digo, ¿no? En este contacto, en este diálogo. Y por eso el Señor, hay tiempos en los que no quiere que la gente sepa dónde están. ¿Por qué? Porque son tiempos para Él importantes en los que se dedica a formar el corazón de sus discípulos. Algo importante también en nuestra vida cristiana, como cristianos, porque muchas veces os lo digo, ser cristiano no es hacer cosas o rezar mucho o las misas, todo eso está bien, pero ante todo la fe tiene que cambiar mi corazón, tiene que transformar mi vida y hacer mi corazón como el corazón del Señor y aprender a vivir mi vida, mi trabajo, mis relaciones sociales, mi familia, vivir todo eso con las actitudes del corazón del Señor. Y para eso también nosotros necesitamos tiempos en los que el Señor pueda formar nuestro corazón, esos tiempos que llamamos especialmente tiempos de oración, tiempos de soledad, tiempos de silencio, en los que a través de la meditación, de la lectura de la palabra de Dios, vamos formando, el Señor va formando en nosotros ese corazón nuevo. Y fijaros, igual que los apóstoles, el Señor tiene paciencia y no se desespera. Y es bonito, fijaros, ver cómo el Señor se sirve también de sus heridas, se sirve también de sus caídas, todo precisamente en esa convivencia, el Señor les va observando y de sus debilidades el Señor va haciendo fortalezas, aprovechando sus miserias muchas veces. El Señor les está hablando de la cruz, de la entrega, y ellos están a lo suyo, discutiendo quién era el más importante, y el Señor lo sabe. El Señor sabe que no se están enterando de nada, no entendían lo que decía, no se enteraban de nada. ¿Por qué? Porque ellos iban a lo suyo. Pero el Señor poco a poco va ahí como trabajando su corazón, cincelando su corazón, como os digo, ¿no? Pues con mucha paciencia, como hace con nosotros, igual que con nosotros. El Señor no se desespera, no se enfada, no nos juzga, no nos dice me he equivocado, porque eso, ¿no? Porque no te enteras, porque eres un zoquete, porque
sigues cayendo una y mil veces. No, el Señor es precioso porque sigue contando con nosotros. Y como os digo, pues cuántas veces permite también nuestras miserias y nuestras caídas para aprovechar, también para que aprendamos y también para ir formando nuestro corazón. Pues ojalá y seamos dóciles, ojalá y nos dejemos hacer. Hay muchas imágenes, especialmente en el Antiguo Testamento, de la imagen del alfarero. Dios como ese alfarero que va trabajando esa figura poco a poco. Ese alfarero que constantemente tiene sus manos manchadas de barro. Y no deja de tener esas manos manchadas de barro. Esto es bonito. ¿Por qué? Porque, como os digo, ¿no? Todo el Señor se sirve de ello, aun cuando la figura se rompe. El Señor se sirve de todo para hacer nuestro corazón como el suyo. Pues vamos a pedirle al Señor esa docilidad. También dicen los textos, ¿no?, del Antiguo Testamento. ¿Acaso el barro le puede decir a su alfarero qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer? El barro se deja hacer, se deja moldear. El alfarero es el que tiene la idea en su cabeza, el plan en su cabeza de cómo debe ser trabajado ese barro. Pidamos al Señor esa humildad y esa docilidad. Que así sea.